Vamos a repasar el tema que estuvimos viendo el sábado acerca del tercer sello. Saben que vamos estudiando y a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, todo lo que vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo se suma a lo que ya aprendimos desde un principio. ¿Sí? No tenemos que diferenciar una cosa de la otra, o sea, un aprendizaje del otro, al contrario, van todos juntos y van de la mano. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si, como hacemos todas nuestras reuniones, tenemos una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a poner en práctica lo que vamos a aprender? ¿Quién se anima a orar? De los que está acá acompañándome. A ver. Griselda. Justo Griselda levantó la mano. Bueno, que bueno. hágale. Bueno, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu cuidado, por todo lo que nos das, por esta oportunidad, Señor, de poder predicar al mundo por medio de Rubén y de los chicos y de todo ese equipo, Señor, tan maravilloso que solamente por milagro tuyo funciona. Bendice a todos los participantes, Señor, abre el entendimiento de todos los interesados, Señor, para que ellos, por medio de tu Santo Espíritu, puedan entender, puedan aceptarte y puedan consagrar sus vidas a ti, y que nosotros también, Señor, nos consagremos totalmente a ti, todos juntos podamos esperarte pronto, Señor. Ayúdanos a prepararnos en este tiempo difícil. Quédate con Matías, habla por medio de él, Señor, y te pedimos por Rubén y Alicia, y también por Mariano y por sus familiares, Señor, y por nuestros familiares, y para que tú nos bendigas a todos y nos ayudes, Señor, a poder estar de pie llevando tu evangelio al mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Hoy también va a estar mi esposa acompañándome para poder leer los textos que vamos a ir compartiendo. Algunas cositas quisiera recordarles antes de comenzar. El primero... Matías, yo no te escucho, Matías. ¿El resto me escucha? ¿Por qué? Te escucho lejísimo. Yo te escucho perfecto, Matías. Graciela, debes tener el volumen de tu equipo muy bajo. A Graciela la escucho re bien también. Sí, se te escucha Pero bien. el volumen está al máximo. A ver, ¿y Eduardo me escucha bien o me escucha bajo? No, te escucho bien. A ver, Más fuerte que otras veces. ¿Mejor que otras veces? Sí. Sí, yo también. Sí. Graciela, debes ahí necesitas capaz que una parte en el volumen de tu equipo, ahí es el tema. Fíjate si en el costado hay unos botones para que puedas subir el volumen, si es ahí, o ahí en el mismo teléfono, en el caso que estés con el teléfono, ¿no? Quisiera recordarles... Está al máximo, sí. Sí, capaz que debes tener tapado el parlante, hay que ver. Pero bueno, vamos a avanzar, si no, no vamos a llegar a estudiar todo. Ustedes acá abajo van a ver una descripción que ahora va a aparecer en pantalla. Ahí está un código QR. Aquellos que por ahí estén más, los invito a aquellos que conocen mejor de tecnología. En este código QR que tenemos, a ver, acá, ahí, está el link para poder descargar la lección que estamos estudiando ahora. Todos tienen que haber recibido la lección para completarla de manera virtual o a través de en PDF. Aquel que no la tiene nos escribe en el chat y nosotros se la compartimos, ¿sí? Les recordamos que el canal de YouTube está a su disposición. Esta grabación de hoy va a salir mañana jueves como estreno en nuestro canal. Así que los que no lo pueden ver hoy, los invitamos a verlo mañana.
Otra cosa, acuérdense que también está a su disposición la página web, ¿sí? Que está como Perspectiva Siglo XXI, el mismo nombre que el canal, .org. ¿Sí? Ese es el título de la página web. Nosotros, bueno, por ahí algunos utiliza, tenemos un Instagram, que también nos pueden seguir en Instagram, donde ahí subimos fotos. Tenemos nuestra fanpage en Facebook, donde todos los días compartimos una imagen con un versículo para que ustedes puedan leer, o si también lo quieren compartir con alguien, para meditar un poco y quizás aprender un poquito más. Entonces, los invito a que nos sigan en el canal de YouTube, en el Instagram y en el Facebook. Y algo muy importante, si no están suscriptos, suscríbanse a nuestro canal. Saben que el 60% de la gente, estábamos viendo en las estadísticas, que no está suscrito. Y a nosotros esto nos permite crecer y poder llegar a tener más importancia en las redes, y que lo que nosotros hacemos y lo que compartimos entre todos pueda ir creciendo cada vez más y hacerse de manera cada vez más importante y llegar a todo el mundo. Entonces, como le dije, mi esposa, quien es la que me está acompañando para hacer la lectura, vamos a empezar con el estudio y va a leer la primera pregunta. ¿Qué llamado hace Dios a su iglesia? Muy bien. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo quiero recalcar algo importante. En medio de todo esto que estamos aprendiendo, quizás para algunos es más nuevo que para otros, Dios tiene un llamado a nivel mundial, a nivel internacional podríamos decir, y atemporal. O sea, ¿qué quiere decir? No importa en qué etapa de tu vida estés viviendo, no importa cómo te haya encontrado Dios en el camino, qué estés haciendo, Dios te invita a lo siguiente. Vamos ahora sí a leer el versículo. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Viste que cuando Dios nos invita, no nos deja, no nos da la posibilidad de que nosotros pongamos excusas? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede haber algún pecado que yo haya hecho que Dios no me puede perdonar? No. Bien. Eduardo dice que no. Yo estoy de acuerdo con lo que piensa Eduardo. No hay nada que podamos hacer humanamente que Dios nos impida acercarnos a Él. Lo único que Dios no permite, o sea, que Dios no acepta, que Dios no es que no quiere perdonar, sino que es nuestra propia indiferencia la que nos aleja de Dios. En ningún momento de tu vida y de mi vida, Dios deja de trabajar por vos y por mí. Fíjense que dice el versículo que recién leíamos, venid, dice Jehová, y pongámonos a cuenta, que yo me voy a encargar de perdonarte los pecados, en otras palabras, ¿no? Y algo interesante, que el versículo no empieza diciendo, mira, poné tu vida en orden, deja lo que estás haciendo mal, esas cosas que te alejan, y recién una vez que estés capacitado para estar conmigo, vení. Imagínense si Dios hiciera esto. Imagínense si Dios espera que tengamos una vida perfecta para después poder acercarnos a Él. ¿Cuántos podríamos ir a Dios, no? Siendo que somos todos pecadores, o ya habíamos aprendido eso, ¿no? Siendo que ya viviendo en este mundo que está sumergido en el pecado, automáticamente nos hace personas pecadoras con tendencia hacia el mal. Pero sin embargo, Jesús te está invitando a que en medio tus problemas, de tu vida cotidiana, le hagas un lugarcito, te acerques a Él, que lo invites a formar parte de tu vida. Y fíjate que no te pide que dejes todo lo malo para acercarte, sino que todas estas cosas que vamos aprendiendo forman un proceso que te van a permitir ser como Dios quiere que seas. Y justamente de eso es lo que vamos a estudiar.
El tercer sello justamente es lo que quiero que profundicemos un poquito más lo que vimos el sábado, ¿sí? Y acerca de este tiempo, Pablo habla, ¿no? Y tenemos una segunda pregunta que dice lo siguiente. Con respecto al misterio de iniquidad y el inicuo. Acá hay dos elementos importantes. Pablo, que fue un profeta que fue enviado hacia el mundo entero, ¿no? Hasta que Jesús vino solamente se trabajaba con los judíos, como ya vimos. Una vez que Jesús muere en la cruz, el evangelio, la salvación, se aplica a nivel mundial. Y Pablo es uno de los primeros enviados a ir al resto del mundo, podríamos decir, para predicar del evangelio de Dios y lo que Dios quería. Y fíjense qué interesante lo que le escriben en su carta a los tesalonicenses. Yo les quiero por ahí, para poner un poquito más el contexto, los tesalonicenses pensaban, o sea, la iglesia de Tesalónica, a quien escribe Pablo, pensaba de que Jesús se había ido unos años atrás, ¿no? Al cielo, porque como ya estudiamos y aprendimos, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo para después volvernos a buscar. Pero cuando Jesús se fue al cielo, esa promesa, ellos creían que el mismo Jesús iba a volver inmediatamente. Ellos ni siquiera pensaban en que iba a tardar ni 5 años siquiera, o sea, ellos creían que iba a venir ya. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia, y fíjense qué interesante lo que dice en el segundo capítulo de su segunda carta, el versículo 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Voy a recalcar 2 cositas que vamos a ver acá. La primera, ¿no? El misterio de la iniquidad. Después, que hay quien al presente lo detiene, o sea que Dios estuvo reteniéndolo en su momento. Acuérdense que en esta época había pasado poco tiempo que Jesús había ascendido al cielo, y Jesús mismo, Dios mismo, estaba reteniendo que este poder que él llama el inicuo, ¿no? Todavía lo estaba deteniendo. No era el momento de Pablo que este inicuo se manifestara. Eso lo vamos a analizar un poquito en profundidad hoy. Y fíjense qué interesante, que dice que una vez que este inicuo se levante, o sea, su poder iba a perdurar. ¿Hasta cuándo? Fíjense, hasta que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es este resplandor de su venida? Es una manera diferente de decir, la manifestación de Jesús es una manera diferente de decir eso que ya aprendimos de que Jesús va a venir por segunda vez a buscarnos. No solo en Apocalipsis y en Daniel encontramos el desarrollo de este poder particular, en este caso que se llama el inicuo, sino que también tenemos que ser conscientes que va a tener el poder de hacer y actuar, y justamente en eso es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo es que se va a manifestar? ¿Cuáles son las obras que va a hacer? ¿Sí? Fíjense que por eso, para ver cómo empieza a funcionar esto, vamos a leer lo que sucedió en el tercer sello. ¿Qué le es mostrado a San Juan al abrirse el tercer sello? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y acá entramos ahora en un estudio más profundo de lo que veníamos estudiando el sábado.
¿Se acuerdan que hablamos de 2 caballos anteriores, o sea, 2 sellos, que cuando se abren estos sellos salen 2 jinetes? Ahora se abre un tercer sello y de este tercer sello sale un nuevo jinete. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan quién fue el que abrió los sellos y por qué? Lo vimos en las semanas pasadas. Jesús. Muy bien, Eduardo. Jesús. José el Cordero. El Exactamente. cordero que se inmoló. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien murió en la cruz, es el único capaz de abrir los sellos. Eso lo aprendimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Que en la presentación. Entonces ahora sí vamos a empezar a desmenuzar, diríamos, un poquito más. Fíjense los elementos que se describen en este sello. Dice, un caballo de color negro. ¿No? Si quieren ir anotando, podemos anotar la descripción inclusive. Caballo de color negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, o sea, un caballo negro, una balanza. Y hubo una voz en medio de los 4 seres vivientes, que eso lo vamos a estudiar con profundidad después, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, algunas cositas que quiero recalcar y que vamos a estudiar ahora sí, es la balanza, el color negro, el denario, la cebada, el vino y el aceite. Son todos elementos importantes porque por algo están descritos en este caballo. Miren, algo interesante, la balanza. ¿Sí? Esta es una imagen que ya vimos el sábado, pero me pareció interesante recalcarla para mostrar lo siguiente. El detalle de lo que describe este sello. La balanza. Fíjense que esta balanza es un símbolo de comercio. Esto quiere decir que esta balanza nos va a mostrar que a medida que avance, se desarrolle este periodo en el cual es este caballo que está acá descrito, lo espiritual se va a empezar a mezclar con lo comercial. O sea que la predicación del Evangelio no va a ser solamente predicación, también va a haber una mezcla entre lo sagrado y lo profano. O sea, lo espiritual va a ser más por conveniencia que por lo que Dios dijo o la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan ustedes de qué color era el caballo del primer sello? Blanco, Blanco. ¿Y se acuerdan de qué representaba ese blanco? la pureza. La pureza, muy bien. Ahora piensen un poquito ustedes, ¿no? Si este caballo blanco era la pureza de la doctrina, la pureza del Evangelio, el color negro, ¿qué pasa con entre el blanco y el negro? Son opuestos, ¿no? Entonces, Sí, esto es claro. un indicio. ¿Sí, Eduardo? No, dije claro nada más. Pensé que ibas a comentar. Entonces, quiere decir que si por un lado el blanco representa la pureza, como ya estudiamos, lo negro, ¿qué va a representar? Totalmente lo contrario. Si en el blanco triunfa la verdad, en el negro la verdad va a ser derrotada, diríamos, ¿no? Va a perder, va a empezar a tener prevalencia lo otro que no es verdad. ¿Sí? Fíjense algo interesante. El denario es el salario de un jornalero. Eso lo podemos encontrar en Mateo 20:21. 22, perdón. Pero no era un salario para el jornalero que el jornalero podía vivir bien y tener. Era lo más esencial para poder vivir. Quiere decir que el denario podríamos, representarlo o entender que nos habla acerca de que lo espiritual iba a escasear en este momento. Iba a venir una hambre que no iba a venir de pan o comida, sino que iba a ser de lo espiritual.
porque con lo justo se podía vivir con un denario. Fíjense, la cebada era el alimento más barato hasta que inclusive el trigo. Era el alimento común de los pobres. Por ejemplo, lo vamos a ver esto en una de las multiplicaciones que hace Jesús. Jesús multiplica y ahí eran panes de cebada que tenía el chico que traía. ¿Sí? Algo interesante, también se utilizaba como forraje para darle de comer a los animales. ¿Se dan cuenta que iba a haber una escasez? Esto nos demuestra que en este periodo que se desarrolla, la verdad iba a ser echada por tierra, se iba a mezclar lo espiritual con lo comercial. Entonces, lo espiritual iba a empezar a ser más que una necesidad, una falta, porque la gente no iba a poder, como dice acá, ¿no? Lo mínimo indispensable es lo que iba a poder tener. Pero dice, cuando leemos el sello, dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino, ¿no? El aceite podríamos decir que hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Eso ya lo vimos, pero por ejemplo Zacarías 4 es un texto para poder compararlo, también en Mateo, en la parábola de las vírgenes, y el vino es el símbolo de la sangre, podríamos decir que representa la sangre expiatoria de Dios. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la última cena, cuando Dios habla con Jesús, dice, no, beban esto, que es la sangre que fue derramada por cada uno de ustedes. En medio de toda esta confusión que vimos con este caballo, fíjense que lo que dice la Biblia es por algo. Nunca la Biblia dice algo para que nosotros lo pasemos. Y como ya les decía anteriormente, en programas pasados hablábamos acerca de que Dios lo que revela, lo revela, pero nos pide a nosotros un esfuerzo extra para poder entender y comprender lo que dice. Por eso, si hay alguna duda, ustedes me paran, me preguntan. En el caso de que por ahí se le venga la duda después, nos mandan un mensaje al WhatsApp, al correo, que es totalmente gratuito, y ustedes pueden hacernos preguntas y nosotros le contestamos. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, en medio de todo este tumulto, en medio de que ya la iglesia y el Estado se empiezan a mezclar, en medio de toda esta escasez, no me dañes ni el aceite ni el vino, ¿no? Interesante, porque tanto el denario como era lo común en el salario en ese momento. La cebada y el trigo, que era el alimento común de la gente, pero el aceite y el vino también era algo común entre la gente, el alimento esencial de cada persona. Acá podríamos decir que en medio de todo esto Jesús pide que no dañen ni el aceite ni el vino. En otras palabras, Dios se encarga de su pueblo, aquellos que tienen el Espíritu Santo y aquellos que aceptan la muerte de Cristo y la aferran y se abrazan a la cruz. Quiere decir que en medio de todo este embrollo de cosas, en medio de todo este lío, Dios protege a su pueblo. Dios protege a ese remanente pequeño que iba a ir en contra de todo esto. ¿Esto qué me muestra? Que a lo largo de la historia, todo lo que nosotros tenemos que aprender nos tiene que servir para entender de que pase lo que pase, descubramos lo que descubramos en la Biblia, si vos querés seguir a Dios de corazón, Él te va a proteger en contra de todo lo que se venga. Porque así lo hizo a lo largo de la historia, y así lo va a hacer con vos, conmigo y con todos aquellos que decidamos seguirle. Es por eso que es importante poner un énfasis en especial en esto, ¿no? A medida que avancemos en estos sellos, en este estudio, vamos a ir descubriendo cosas más interesantes. Pero la idea no es que ni que nos dé miedo ni que nos asustemos, sino que entendamos de que en medio de todo esto, en este caos, en este mundo lleno de pecado, Dios te cuida y te protege. Dios protege a su remanente, Dios protege a aquellos que deciden ponerlo en primer lugar. Ahora sí, porque todo esto lo que vimos se va planteando desde una manera solamente bíblica, ¿no? Pero esto tiene un cumplimiento histórico. ¿Alguien se acuerda cuál es el cumplimiento histórico? A ver, yo voy a ver sus caras acá. No importa si no me lo dice, yo acá lo estoy viendo.
Pero este cumplimiento histórico se da entre el 313 y el 538 después de Cristo. ¿Sí? Vamos a fijarnos en la imagen y Chani, por favor, lee el primer año. 312 después de Cristo, batalla del puente Milvio. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a empezar a trabajar un poquito con la historia de la humanidad y ver por qué decimos lo que decimos y cómo se aplica esto de la Biblia en la historia. 312 es un momento especial porque el gran comandante, el gran general Constantino, tiene una visión este mismo año y él tiene una batalla en el puente Milvio. La batalla en el puente Milvio es uno de los tantos puentes que hay en el río Tíber en Roma, ¿no? Y en esta batalla pasa algo especial. Constantino, antes de ir a la batalla, él entra como en un sueño, una especie de visión. Y en esta visión, él ve como un gran aro de luz, ¿no? Un halo de luz que como que lo encandila, y en medio de todo este halo de luz él llega a distinguir una cruz y una inscripción. Y esa inscripción decía: con este signo vencerás. Él lo que hizo automáticamente fue agarrar a todo su pelotón, a todo su ejército, y a los escudos ponerles una cruz con una especie de P, que eran las iniciales de Jesús, que él decía, ¿no? Y sintió que esto fue una visión que Dios mismo le dio. ¿Y qué pasó cuál es la conclusión de esta batalla? Constantino gana. Constantino gana. Les recuerdo que hasta el 313, o sea, desde que Jesús partió del 31 hasta el 313, todos aquellos que se decían cristianos eran asesinados. ¿Sí? Todos aquellos que decían seguir a Cristo, el mismo Estado se encargaba de perseguirlos y matarlos y torturarlos de la peor manera. Poquito tiempo antes del 313, en el 307 al 12 más o menos, el emperador Diocleciano, él manda la peor matanza de cristianos que existe hasta el momento. Entonces el pueblo cristiano, que decía ser seguidor de Cristo, viene sufriendo solamente persecución y muerte tras muerte. Pero a partir de este momento Satanás cambia su estrategia. ¿Y cómo lo hace? En el 313, ¿sí? Constantino, junto con Licinio, como vemos acá en la pantalla, en el 313, surge el edicto de Milán, de Constantino junto con Licinio, como ya les dije. ¿Y qué es lo que promulga en este edicto? Que va a haber libertad religiosa. Qué interesante, ¿no? Algo interesante es que Constantino no se bautiza hasta el año 337, así que él decía ser cristiano, pero era por conveniencia, no porque en realidad haya creído en Dios o haberse convertido. Fíjense qué interesante que en este edicto de Milán los cristianos ven en Constantino una salvación. Entonces le empiezan a dar a Constantino la autoridad de ser no solamente el líder supremo, diríamos, el general en jefe del Estado, del pueblo, del mundo conocido en sí, sino que también ahora le dan la autoridad para que sea el pontífice máximo. O sea que en Constantino empieza a dirigir la iglesia y el pueblo a la vez. Y no les fue difícil ganar la confianza de los cristianos porque ellos pensaban que los estaba favoreciendo con esta libertad religiosa. Pero en realidad era para su propia conveniencia. Entonces vamos a la siguiente fecha, que es el 321 después de Cristo. Yani, ¿podés leer, por favor? Se cambia el día de reposo por decreto, que todos descansen el venerable día del sol.
Constantino vuelve a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y en el 321 se hace un decreto donde no por lo que dice la Biblia, sino por conveniencia y por tradición, ahora el verdadero día de reposo, ¿cuál es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué día se lo cambia? Por el domingo. Por el domingo, exactamente. Con la excusa de que decían que ellos no querían judaizar. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos como los judíos que guardan el sábado. Ahora, ¿los judíos les guardaban el sábado porque a ellos se les ocurrió o porque lo decía la Biblia? Lo decía la Biblia. Dios les había dado los mandamientos. Exactamente, eso ya lo estudiamos, están en los mandamientos. Entonces ellos cumplían con la voluntad de Dios en ese punto. Entonces fíjense, en realidad Constantino diciendo que no quiere ser como los judíos por todas esas matanzas, ¿no? ¿Va en contra de los judíos o en contra de lo que Dios quiere? En contra de lo que Dios les mostró que como tenía que ser. Va contra la ley de Dios. Exactamente, empieza a cambiar la ley de Dios y empieza a poner la ley humana. ¿Sí? Pero esto no queda acá, fíjense, en el 323, como vemos en la pantalla, derrota a Licinio y forja una unión. Acá algo interesante, Licinio, quien era el que lo había acompañado, quien era quien había estado con él, el mismo Constantino se encarga de asesinarlo, de matarlo. Entonces él ahora sí queda como el único líder de toda la nación. Y empieza a decir, bueno, ahora como soy el único, me voy a hacer pontífice máximo, como le decíamos hoy, y también era presidente y también pontífice, podríamos decir así, pontífice máximo, las dos cosas. Él se encargaba de regir lo que decía la Iglesia y lo que decían las leyes en el Estado. Entonces, en este periodo, aquellos que eran cristianos, acuérdense que dijimos que veníamos de una época de matanza de los cristianos. Entonces ahora los cristianos que siempre estaban alejados de la política, alejados de los principios que por ahí el Estado les decía, porque iba en contra de sus principios, se empiezan a meter en la política. Empieza a generarse una coalición entre los cristianos y el Estado. Quiere decir que se forja una unión entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia empieza, o sea, la religión empieza a mezclarse con la política. Nada más en contra de los principios bíblicos que esto. Cuando metemos los principios políticos adentro de la Biblia. Esto es, la Biblia podríamos decir que es apolítica, que no tiene ni un bando ni el otro, ¿no? Porque en Dios no hay distinción de personas y es para todos por igual. Pero acá comienza a cumplirse este plan diabólico, podemos decir, donde la religión y el Estado van por el mismo lado. La religión, que era los cristianos, algo interesante también en el 323, Constantino decide declarar de que todos los que vivían bajo su mando deberían ser cristianos. Agarra plata del Estado y la da a la Iglesia para que empiece a construir grandes iglesias y catedrales. Entonces con esto se gana el poder de los cristianos. Se dan cuenta que pasamos de ser cristianos perseguidos a formar otro papel. Algo interesante entre este periodo que hablábamos de la historia, que ¿cuál era el periodo de la historia de este caballo? ¿Se acuerdan? Empezaba en el 313, iba hasta el 538, ¿sí? Ocurre la destrucción de las tribus bárbaras. En este caso, 3 tribus desaparecen, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. ¿Sí? En este periodo, aquellos cristianos que eran perseguidos, ahora empiezan a ser perseguidores. ¿Sí? De la mano de Constantino empiezan a perseguir a los demás. Y algo que no les comenté, que ahora se los voy a recordar, antes de seguir con esto, en el 325, como vemos acá, ¿sí?
se declara el concilio de Nicea. Algo interesante para recalcarles en este concilio de Nicea. No es la Iglesia quien invita a este concilio, sino Constantino. Y déjenme recordarles que Constantino no se bautiza hasta el 337, que es cuando muere. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien no bautizado en la Iglesia, pónganse a pensar en esa época, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que no fue bautizado en la Iglesia la católica romana, ¿no? Apostólica romana, cómo puede ser que dirija un concilio? ¿Cómo puede ser que sea él quien declara lo que manda, diríamos, a la Iglesia? ¿Cómo el presidente manda sobre la Iglesia? Y es lo que está pasando en este periodo. Lo espiritual se empieza a mezclar con lo político. Interesante, ¿vieron cómo Dios describe todo esto mucho tiempo antes? Este concilio de Nicea es interesante porque, primero, no lo determina la Iglesia misma, sino Constantino. Segundo, es el primer concilio ecuménico hasta el momento, que quiere decir que no solamente la Iglesia Católica iba, sino que también las otras denominaciones les permitían ir. Y en todo este periodo, en esta ida y vueltas, en esta lucha que hay, tuvieron un conflicto en particular con un movimiento, con una línea de pensamiento que se llamaba arrianismo, de la mano de Arrio. Sí, ustedes esto lo pueden encontrar todo en historia, Todo lo que les estoy contando es historia misma y ustedes la pueden ir investigando y profundizando. Este Arrio creía y convenció a sus seguidores de que Jesús no era igual a Dios. Él decía que Jesús era un ser creado, pero que no era igual a Dios. Fíjense cómo empezamos a mezclar lo profano con lo sagrado, como dijimos hoy, ¿no? Fíjense cómo en este periodo la lucha entre lo que es correcto y lo que es incorrecto se empieza cada vez a mezclar, y aquello que era blanco y negro ahora empieza a ser medio gris, porque la Iglesia se empieza a meter con el Estado, la religión se empieza a mezclar con la política. Y cuando hay intereses de por medio, ustedes saben que es difícil ser objetivos. Entonces, en este concilio también se determina asuntos sobre lo que se iba a hacer con el arrianismo. Por ejemplo, habla también de la venta de las indulgencias, que iba a pasar. Habla acerca de, en otras palabras, ¿no? Comienza lo que es el comercio en la Iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la balanza que tenía el jinete en la mano? Todo esto empieza a surgir a partir de este periodo. Hay un gran vuelco, les recalco, en la historia de la Iglesia cristiana en sí, y que es que la Iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora. O sea, en vez de perseguir y matar, porque cuando matábamos uno salían 10, ahora les mezclamos la verdad, podríamos decir. Empezamos a decirle las cosas a media, podríamos decir. En otra palabra, podríamos decir, empezamos a mezclar lo sagrado con lo profano. Fíjense qué interesante, ¿no? Como la Biblia, porque muchas veces nosotros disociamos la Biblia de la historia, o creemos que la Biblia va por su lado y la historia va por otro, cuando en realidad van las dos de la mano. Y fíjense algo más lindo, Dios no solamente habla de historia, sino que para la época en la que ya esto está escrito, Dios le está hablando del futuro. Juan lo que ve en este tercer sello es el futuro, podríamos decir, inmediato, ahí, 200 años más, 2 siglos después fue lo que sucedió acá. Y Satanás, siempre va cambiando la estrategia cuando una no funciona. Pero siempre va a terminar en lo mismo, ¿no? En la persecución, en la matanza, en que mezclamos lo correcto con lo incorrecto. ¿Y ustedes qué creen? Esto que se empezó a meter de todo lo que hablamos, todo lo que vemos en pantalla, miren, le voy a dar un segundito para que repasemos todo lo que vimos en la pantalla, ahí está. 312 con esta conversión extraña, esta conversión entre comillas de Constantino, el edicto de Milán,
el cambio del día de reposo, la unión de la iglesia y el Estado, el tema de la destrucción de las tribus bárbaras, el arrianismo. Puse el arrianismo por poner uno entre otros que hay, ¿eh? Fíjense que hay varios más que salen. Esto es todo historia pura, que ya Dios la fue declarando en la Biblia, ¿no? ¿Llega algo hasta nuestros días o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O esto quedó en el pasado y ya, por ejemplo, la religión y la política ya no tienen nada que ver, las doctrinas ahora son todas puras, la política no se mete con la iglesia y la iglesia no se mete con la política? ¿Qué creen ustedes? ¿Escucharon decir a alguien que Jesús no era Dios? Sí, Griselda. Hoy se ha incentivado mucho más eso. O sea, está muy mezclado todo esto, en una forma mayor todavía. Claro, se dan cuenta que en realidad no es que esto que comenzó quedó allá en el pasado y listo. Como que cada día lo tenemos más arraigado y más naturalizado, ¿no? Porque antes no se mezclaban estas cosas, pero hoy en día sí. Antes, o sea, pasamos de una verdad pura a una doctrina mezclada entre lo sagrado y lo profano. Y por ejemplo, ¿hoy no escuchamos algunas veces decir que Jesús no era Dios? ¿Porque Jesús es un ser creado? Fíjense que hay muchas doctrinas que tenemos hoy en día que no son nuevas, vienen de aquella época. Después los voy a volver a invitar, pero el sábado vamos a hablar de una de ellas. Y es acerca del estado de los muertos. Y el sábado vamos a analizarla. Después vamos a continuar con el tema de los sellos. Pero consideramos con Rubén ponerlo ahí porque es como un ejemplo, para que ustedes vean un ejemplo de lo que comenzó en este periodo y se extiende hasta nuestros días. No estamos ajenos hoy a lo que pasaba en ese entonces. Lo que pasa que hoy es más natural para nosotros, porque ya la historia es, para nosotros esto es pasado, pero en ese momento fue algo importante, fue un cambio importante. Vamos a ir, porque ya falta un poquito tiempo, a las últimas dos preguntas que tenemos para hoy. ¿Qué dice la cuarta pregunta? ¿Qué predicciones hace Pablo con respecto a la iglesia cristiana? Bien, hoy hablábamos que al principio Pablo le había escrito en su carta a los tesalonicenses, que ya explicamos un poquito por qué le escribe, acerca de que todo esto que expliqué ahora, dónde se iba a cumplir. Ahora, Pablo le habla acerca de lo que va a pasar con la iglesia. Algo interesante, Pablo acá le está escribiendo a Timoteo. Timoteo era un amigo de Pablo, un joven, se dice que era un muchacho. Y Pablo ya le está escribiendo cuando él ya sabía que estaba pronto a morir. Entonces, ustedes saben que cuando las personas están cerca de morir ya no tienen tiempo de andar hablando cosas que por ahí mentiras, ¿no? Sino que Pablo ve una necesidad especial en lo que le escribe a Timoteo. Y eso lo vamos a leer ahora. Y lo encontramos en la segunda carta que le escribe a Timoteo, el capítulo 4, del versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Voy a analizar unas cositas y me gustaría escucharlos también a ustedes qué opinan de este tema. Porque fíjate que Pablo le dice a Timoteo y empieza diciéndole te encarezco. Es como decirle en otras palabras, lo que te voy a decir ahora en adelante te lo subrayo y te lo remarco para que lo tengas más presente que cualquier otra cosa. Y no solamente te lo resalto, sino que delante de Dios y del Señor Jesucristo,
Y fíjense que le presenta de una manera linda en la situación en la que estamos, porque dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué creen ustedes que es esto? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya lo estudiamos y es la segunda venida. ¿Sí? Que Jesús cuando venga a buscarnos por segunda vez, que no hay dudas de que Jesús va a venir por segunda vez, eso ya lo estudiamos y lo vimos. Todo este mundo se va a acabar y Dios va a hacer las cosas nuevas, eso ya lo estudiamos. Pero hasta que eso pase, tengo un pedido especial. Y yo te quiero pedir que este pedido lo hagas propio para vos que estás ahí del otro lado mirándome. Acá tengo a Cecilia, a María, a Eduardo, a Graciela, a Lola, a Mariano, a Griselda. Acá está Yani al lado mío y Johnny también que nos acompaña. Quiero que se hagan suyas las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Por favor, te pido que prediques la palabra. Y fíjense qué interesante, porque empieza diciendo que prediques la palabra. No lo que a vos te parece que dice la palabra, sino lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Que tengas paciencia, sobre todo mucha paciencia, ¿no? Porque hay gente que va a entender de primera y hay gente que no. Pero Dios lo ama igual que te ama a vos. Y si vos hoy estás escuchando esto es porque alguien te invitó en algún momento. Entonces Dios quiere que eso lindo que viviste se lo hagas vivir a otras personas, pero no con fábulas o con cosas diferentes que lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense qué interesante, porque nos invita a que seamos soldados de la palabra. Quiere decir que defendamos lo que dice la Biblia. Porque vamos a estar en un tiempo, en este tiempo en el que estamos viviendo, donde va a haber gente que va a predicar cosas que no están conforme a lo que dice la Biblia. ¿Ustedes qué creen? ¿Pasa o no pasa esto? Todos me dicen que sí, ¿no? Escuchamos a veces cosas inverosímiles. Hay teorías con los ovnis, con un montón de cosas que aparecen por allí, inclusive en televisión, en documentales. Mezclan cosas y a veces hasta nos confunden. Y vos qué, justo porque María ahí se me puso a hablar, pero vos qué crees, María, ¿cuál es en este periodo que estamos, ¿no? De que si nos vacunamos o no nos vacunamos en esta pandemia, ¿cuál es la vacuna para curarnos de esas fábulas o esas cosas que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la manera de protegernos de eso? La palabra de Dios. Estudiar lo que dice la Biblia y quedarnos con eso. Exactamente. Fíjense qué interesante, nosotros por eso les recalcamos y los invitamos a que cuando estudiamos tengan una Biblia ahí a mano. Si por ahí alguno no la tiene, nos avisan y buscamos la manera de hacérsela llegar, para que no sea lo que dicen los demás. Porque fíjense que dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se envolverán a fábulas. Y yo quisiera por ahí explicar un poquito más esta parte, porque dice, vendrá este tiempo cuando la gente no va a tener la doctrina pura, diríamos, en lo que Dios quiere decir. Y va a haber dos bandos y dos lugares, los que se quieran mantener del lado de la verdad y los que no. Sabemos que acá no hay términos medios en esta guerra, como ya hablamos. Y hay algo interesante porque de los dos lados pone las dos partes. ¿Sí? ¿Y cuáles son las dos partes? Aquellos que enseñan fábulas, aquellos que enseñan doctrinas erróneas, aquellos que deciden predicar cosas que no están completamente, porque como ya les dije, no es que esto es o todo verdad o todo mentira, ¿no? Muchos hacen 95% de verdad y 5% de mentira. Y la única manera de nosotros poder entender y aceptar y descubrir cuál es la verdad es a través del estudio de la palabra de Dios. Porque dice que va a haber muchos que van a enseñar estas cosas. El mayor problema es aquellos que quieran aprender estas cosas. Porque muchas veces preferimos,
hacer caso a estos maestros porque lo que ellos dicen y no me perjudica tanto en mi estilo de vida. ¿Se entiende? O sea, prefiero muchas veces creer lo que ellos dicen porque no tengo que dejar de hacer ciertas cosas que me gustan pero que yo sé que están mal. Cuando en realidad lo que está diciendo Pablo acá es necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la verdad, necesitamos que la verdad te transforme, necesitamos que la palabra de Dios cabe profundo dentro de vos y te invite a formar cambios que van a ser progresivos, como ya vimos al principio, ¿no? Que hablábamos de qué es lo que Dios nos pide. Perdón, Jesús mismo nos dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan que lo recalcamos en el tema anterior? Que los invito a que puedan acceder al programa que está en nuestro canal de YouTube. Es importante esto, porque cuando nosotros empezamos no solo a hablar hacia los demás cosas que a nosotros nos parecen, sino cuando nosotros elegimos estas religiones, o cómo decirlo, a ver, este conocimiento que yo elijo, a ver, ¿cuál es la predicación? A ver, ¿cuál es esta fábula? O a ver, ¿cuál es esto que me están enseñando que se acomoda mejor a mi vida? A ese sigo. Y eso no es lo que quiere Dios para nuestra vida. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que en este tiempo donde eso que empezó en la época del caballo, con este caballo negro que ya vimos, en esa mezcla de iglesia-estado, esa mezcla de lo que las doctrinas sanas, y ya les vuelvo a repetir, no es que generalmente son 100% mentira, ¿no? Sino que la mezcla es esto, en decir muchas verdades, pero una mentira en el medio, para desconcertarnos. Por eso Pablo le exige encarecidamente a Timoteo que hable de la Biblia, la palabra, y es lo que Dios nos pide a nosotros, y es lo que Dios te pide a vos y lo que me pide a mí. Que empecemos a hablar de lo que dice la Biblia y de no lo que nos parece. Que forjemos un pensamiento que donde lo que dice la Biblia yo tengo que acomodar mi vida y no que lo que hago en mi vida acomodo la Biblia a ella. Porque quien rige es la palabra de Dios. Porque no se olviden que estamos en una guerra y en un gran conflicto. Hay un feroz conflicto que nosotros no vemos pero que está tras nuestro y es entre el bien y el mal. Y en este conflicto no hay términos medios. Y para por ahí ya ir cerrando, vamos a leer la pregunta de la quinta pregunta. ¿Qué se trataría de cambiar? Este poder, como ya vimos y estuvimos analizando en la historia, ¿qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿qué estuvimos viendo y qué se iba a cambiar o qué se iba a distorsionar? En primer lugar, cambió la ley, porque pasó el sábado al domingo. Exactamente. Es ir en contra, quizás nosotros pensamos que, esto de ir en contra de Dios es ir en contra totalmente, pero a veces no se trata de ir en contra totalmente, sino en ir cambiando algunas cositas. Bueno, ¿qué es un día? ¿Un día más, un día menos? ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuál es el verdadero estado de los muertos, que es lo que vamos a estudiar después? O esto como hablábamos, en lo que es la venta de las indulgencias. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto podés pagar para ser salvo o no? ¿Qué podés hacer para ser salvo o no? Todas estas cosas que se van mezclando en la vida, ¿no? Y esto lo tenemos que ir estudiando a través del estudio. Y fíjense lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Justo lo que hablaba y que decía Mari, ¿no? Esto de que va a cambiar los tiempos y la ley, o sea, en otras palabras, va a ir en contra de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y los días que guardar y lo que a él le parece. Fíjense que algo interesante que dice que serán entregados su mano hasta, bueno, el tiempo ese que hablábamos el otro día, ¿no? Que es un tiempo que, bueno, después vamos a poder profundizar, si quieren, no es tiempo ahora porque ya se nos va el tema, pero algo interesante con esto es que dice que va a quebrantar a los santos del Altísimo, ¿no?
O sea, aquellos que dicen seguir a Dios y que no están firmes pueden llegar a caer. Va a hablar en contra de lo que dice Dios y va a querer ocupar el lugar de Dios. Entonces vos tenés que pensar que todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios, aquellos que dicen que pueden ocupar ese lugar, no vienen de lo que Dios quiere. Y es producto de este intercambio radical que hay entre lo que pasó en este caballo, ¿no? Entre lo que Dios dice, lo que yo digo y lo que me conviene. Y en medio de todo este gran conflicto, en medio de todo este lío, en medio de todo esto que vimos hoy, aquel que tenga alguna duda, le vuelvo a recalcar, nos puede escribir al WhatsApp o al correo. Está en la descripción ahí del video. Tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Tenemos que tomar un bando, ¿no? Tenemos que decidirnos por un bando. No podemos seguir haciendo las cosas a como nosotros nos parece. Y me gustaría que, para ir cerrando ya, ¿alguien tiene algo más que decir? Si no, me avisa, si no yo ya voy cerrando. Me gustaría que repasemos el primer versículo con el que empezamos el tema de hoy. Así que le voy a pedir a Yani, por favor, si puede volver a leer el primer versículo que se encontraba en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, en medio de este gran conflicto, Jesús, Dios te está invitando a que formes parte de su batallón. Dios quiere que empieces a estudiar la palabra. Dios quiere que tengas ese esfuercito extra por aprender lo que Él dice y que no te quedes con lo que te dicen los demás. Profundiza todos los días en el estudio de su palabra y vas a ver las maravillas que vas a poder encontrar. Es momento ahora de determinar de qué lado vamos a estar para poder empezar a poner en práctica lo que encontramos en estas lecciones que vamos aprendiendo. No te olvides que en esto que nosotros no vemos y que por ahí muchas veces decimos, no pasa nada, total, este mundo se está pronto a acabar. Este mundo está pronto a terminar. Este gran conflicto, Dios está descrito en Apocalipsis, ya vamos a llegar a esa parte. ¿Cuál es el fin para quién? Y la historia no va a cambiar de rumbo por lo que a nosotros nos parece. Pero sí nuestra vida puede cambiar de rumbo si nosotros nos adaptamos a lo que la Biblia dice. Si en tu vida vos decidís poner a Dios en primer lugar y levantás el estandarte de la verdad y también levantás ese estandarte de decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A cuántos les gustaría obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Dios, decido obedecerte a vos antes que a los demás? Te voy a pedir, Eduardo, justo habías pedido para orar al principio, ¿te gustaría orar para terminar, por favor? Activa el micrófono. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta noche. Que todo lo que hemos aprendido podamos grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones para ponerlo en práctica. Gracias porque tú nos dices todo lo que va a suceder en lo posterior, que nos ayuda también a prepararnos para los acontecimientos venideros. Ayúdanos entonces para eso, poder estudiar tu palabra, orar siempre sin cesar, que realmente podamos estar viviendo siempre en relación contigo. Pero queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y llénanos también, Señor, por favor, de tu Santo Espíritu. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que el sábado vamos a contestar a la siguiente pregunta.
¿Hay vida después de la muerte? Qué pregunta, ¿no? No es lo que decimos nosotros, sino que vamos a aprender lo que dice la Biblia. Nos vemos.